sobre el manejo de los archivos de gestión. Los instrumentos archivísticos son supremamente importantes en el manejo del archivo de gestión. En el caso de nosotros como funcionarios de la universidad, manejamos diferentes instrumentos archivísticos, pero en el archivo de gestión realmente manejamos lo que es la tabla de retención documental y el formato único inventario documental. Esos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y les voy a hablar un poco sobre la hoja de control de expedientes y sobre la hoja de cruce de información que conforma la organización de los archivos de gestión. La capacitación del día de hoy es más bien corta. Les presento disculpas por la capacitación anterior, pero realmente es un tema bastante complejo todavía para muchos compañeros en el manejo de los archivos y por eso teníamos que hacerla tan extensa para poder tocar cada punto y poder llegar el día de hoy al tema que estamos mencionando. Disculpen, lo que pasa es que está como un poco lento. Bueno, yo no les voy a hablar de toda la normatividad que vimos en la capacitación anterior, solamente les voy a hablar de 2 acuerdos y les voy a recordar, esta la vimos en la capacitación pasada, que es la ley 594/2000, rige a nosotros en el manejo de los archivos de gestión, pero quiero hablarles porque ahora en el transcurso de los temas que vamos a tratar, vamos a hablar de la acta de entrega de cargo. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no es algo que se haya inventado la universidad o el área de gestión humana o el área de gestión documental. Esto nos rige a nosotros y es muy importante que nosotros nos concienticemos de lo importante que es nosotros al desvincularnos de un puesto, ya sea por un traslado, ya sea por una renuncia, ya sea porque nos vamos a pensionar, de hacer una entrega muy bien hecha de nuestro puesto de trabajo y mucho más cuando nosotros estamos manejando documentación institucional. Entonces, el artículo 15 dice responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Y es muy claro al decir, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariado, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General. Recordemos, les decía en la capacitación anterior, no quiere decir que porque yo maneje documentos electrónicos, yo no tenga que hacer un acta de entrega de cargo, ¿sí? Siempre, desde que yo esté realizando funciones y esté ayudando a producir y elaborando documentos que están apoyados en las funciones de esa oficina, yo tengo que responder por ellos. Y cuando haga mi entrega de cargo, debo hacerlo muy bien hecho. Esto es muy delicado, porque es que si yo salgo y entrego mi puesto y yo no dejo un formato, un inventario de los documentos que yo manejé, otra persona puede llegar, eliminar todo lo que yo dejé, porque a veces tenemos esa costumbre cuando llegamos a los puestos nuevos, llegamos y todo lo que encontramos no nos sirve. No entiendo por qué están guardando esto, no entiendo por qué archivan esto. Entonces todo esto lo vamos a coger, lo vamos a eliminar. Cuando se vaya a necesitar este tipo de información, la persona que está recibiendo el puesto va a decir, no, pues es que a mí no me entregaron nada. Yo encontré el puesto así. ¿Cuál es la evidencia que usted tiene? Porque recordemos que cuando nos desvinculamos de una institución, a nosotros nos sigue la ley 20 años más. No quiere decir de que yo hoy terminé aquí y chao, no tengo nada más que ver con la Universidad del Quindío. Entonces, esto es muy delicado y es muy importante que tomemos conciencia de la importancia y de la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionarios públicos de hacer muy bien las entregas de cargo. Vamos a hablar sobre los expedientes y como yo les decía ahora, vamos a tocar el tema de la hoja de control de expedientes. Es muy importante este acuerdo número 5 y este acuerdo número 02, porque muchas veces cuando nosotros decimos tenemos que diligenciar la hoja de control de expediente, yo les decía también en la charla pasada, lo estamos confundiendo con la lista de chequeo.
Entonces, quiero que les quede muy claro que existe una norma que nos ampara a nosotros, que es del Archivo General de la Nación. Está el acuerdo número 05 del 2013, que este es el que nos habla expresamente de los expedientes compuestos, y también el acuerdo número 02 del año 2014, que ratifica la importancia de la hoja de control en los expedientes compuestos. Bueno, cuando nosotros hablamos de la organización de los archivos, siempre tenemos que contar con la tabla de retención documental que tenemos en nuestra oficina. Yo no puedo ir a organizar el archivo de gestión como a mí me parezca, sino que me debo apoyar en la tabla de retención documental. Les traje este ejemplo porque yo sé que para ustedes ya es muy familiar este formato, pero quería que tuvieran presente que para la nueva tabla, o sea, la que si Dios quiere nos empieza a regir a partir del año 2021, nos ingresó una nueva columna que es esta que dice soporte o formato. Es de lo que yo les he venido hablando a través de la charla anterior y de hoy, que es muy importante que sepamos diferenciar los documentos que estamos manejando físicos y los documentos que estamos manejando electrónicos, pero que si hacen parte de nuestras funciones, deben de aparecer en una tabla de retención. Si es físico, en nuestro archivador de la oficina o en los archivadores que estemos manejando. Y si es electrónico, mientras que salimos con el sistema para documentos electrónicos de archivo, debemos tener nuestra TRD en nuestro computador o en el computador que si la serie o si está manejando el director o el técnico debe estar allá. Y debemos estar haciéndole transferencia a la secretaria para que ella esté haciendo en esa tablita de retención documental electrónica que tiene ella en su computador, la esté alimentando. Entonces, muy importante, por favor, para que tengan presente esta columna, la que les estoy señalando, la del soporte y formato. En la tabla de retención documental, pues yo pienso que no hay necesidad de profundizar, porque pues ya todos ustedes la manejan y más ahora que estamos en la realización de la actualización de la tabla de retención, me imagino que todos han estado muy juiciosos con su jefe y con sus compañeros de trabajo, los que producen documentos, entonces se han familiarizado y tienen muy claro que es una serie, una subserie, los tiempos de retención que son supremamente importantes en el archivo de gestión, o sea, allá en mi oficina, y en el archivo central, o sea, cuánto tiempo la va a tener yo aquí en mi archivo de gestión, en mi oficina, y cuando ya no necesite consultarla, entonces la voy a enviar al archivo central. Esos tiempos son muy importantes y son únicamente ustedes los que nos pueden decir a nosotros esos tiempos. Y la disposición final, que es la conservación total, la selección, la digitalización y la eliminación. Bueno. Ya pasando de la tabla de retención documental, si de pronto tienen preguntas, bien puedan. Entonces, ya hablando de la tabla de retención documental y habiéndoles hablado del archivo de gestión, o sea, cómo lo formamos, cómo debemos abrir las carpetas, cómo debemos marcar, cómo debemos archivar, cómo debemos foliar, que fue temas que vimos en la capacitación pasada, vamos a hablar del formato único de inventario documental, FUID. Este es el segundo instrumento archivístico que nosotros en nuestros archivos de gestión tenemos que estar manejando prácticamente a diario y es el pan de cada día. Entonces, nosotros este formato que ustedes están viendo allí, siempre lo vamos a tener que manejar para el archivo de gestión, cuando vayamos a realizar las transferencias documentales y cuando vayamos a realizar el acta de entrega de cargo. ¿Sí? Entonces, unas recomendaciones que nosotros siempre les damos es, cuando ustedes inicien año y empiecen a recolectar todos los documentos institucionales que les van llegando para conformar el archivo de gestión, yo les decía, vamos a empezar a organizarlos de una vez
Cosa que cuando nosotros desde el área de gestión documental empecemos a solicitar el archivo de gestión y la transferencia, ustedes tengan tanto trabajo acumulado. Entonces, nos tenemos que concientizar que siempre a inicio de año hay dos tareas que siempre nos van a solicitar en el mes de enero. En el área de gestión documental siempre nos van a solicitar el envío del archivo de gestión. Se envía electrónico. Este año, el Fiscal de la Nación solicitó que nosotros enviáramos el archivo de gestión desde el año que lo tenemos en la oficina. Nosotros siempre se lo solicitábamos a ustedes solamente del año anterior. Ya este año se solicitó desde el momento que usted tenga archivos de gestión en su oficina, que sería 2013 en adelante, o 2014, o 2015, porque ustedes saben que por las transferencias ya estamos terminando 2013, muchas oficinas prácticamente ya han terminado todos esos archivos que tenían desde 2013, mientras que otras pueden tener una o dos carpetas. Ello cuenta como el archivo de gestión porque lo tenemos allá en nuestra oficina, ¿sí? Entonces, cuando en enero Gestión Documental les solicite a ustedes el archivo de gestión, ya sabemos, ¿sí?, que lo vamos a iniciar desde el año que tengamos anterior. Entonces, si tenemos 2013, si tenemos 2014, vamos a iniciar desde allí. Yo les pido, por favor, señora. Lo que pasa es que esa pero lo acabas de quitar. No estaba dejando de utilizar la presentación, pero ya le quitaron los datos. Gracias. Entonces, ¿qué favor les pido? Si nosotros tenemos en nuestro archivo de gestión documentos del año 2015, debemos empezar con el año 2013. Vamos a relacionar todo lo que tenemos del 2013, las series y subseries. Y vamos a continuar con el año 2014, después con el año 2015, después con el 16, hasta que lleguemos hasta el 2020. Este caso para allá cuando les pidamos el año 2021. Porque es que muchas veces nos llegan los inventarios y nos llega 2018, después más abajo 2014, después 2016 y nos toca devolverlos. Porque nosotros tenemos que tener bien la secuencia y ustedes saben que este inventario para ustedes es supremamente importante. Si ustedes lo realizan desde ahora bien hecho, ustedes para el año siguiente simplemente tienen que ir a revisar en el archivo de gestión qué transferencias hizo el año anterior y lo actualiza. Entonces ustedes van a tener trabajo adelantado. Ahora, otra cosa muy importante es las fechas extremas, la fecha inicial y la fecha final. Las carpetas cuando nosotros las abrimos, por lo regular, siempre tiene una fecha de inicio y cuando termino con el último documento tiene una fecha final. Entonces, por favor, aquí en la fecha inicial, si yo inicié labores en el 18 de enero y ya el 20 me llega un documento, entonces aquí yo voy a colocar, siempre vamos a empezar con el año 2021-01-20, ¿sí? Y cuando yo termine esta carpeta, si esa carpeta ya la diligenciamos y ya está completamente llena, ya tiene los 200 folios, pero la llené en marzo, entonces en la fecha final vamos a colocar el último documento que hace parte, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Ahora, las carpetas también son muy importantes, tengan en cuenta las unidades de conservación, la caja, la carpeta, o sea, si yo las tengo ya en cajas porque hacen parte del archivo de gestión del 2013, del 2014, y yo las tengo en cajas, entonces yo tengo que aquí en esta columna donde dice caja, yo debo colocar el número de las cajas, ¿sí? Y al frente debo colocar, acá debo colocar el número de las carpetas. Aquí es importante que tengamos en cuenta que en una caja podemos llevar muchas carpetas, podemos llevar muchas veces 15, 16 carpetas, como podemos llevar solamente 8 o 10, depende del volumen de las carpetas, ¿cierto? Sin irnos a pasar del promedio de 200 folios. Número de folios.
es el número de folios que tiene la carpeta, ¿sí? La que yo estoy trabajando en ese momento. El soporte, como lo vimos en la tabla anterior, sería acá papel o electrónico ya. Frecuencia, o sea, esa serie o subserie que yo estoy manejando allá en mi archivo de gestión, ¿es muy alta su consulta o es mediana? ¿O realmente es nula? Yo ya tengo un archivo aquí del 2013, del año 2014, y ya nunca lo miro, ya nunca lo consulto, entonces es nula. ¿O realmente yo sí estoy consultando continuamente, sería alta? O sea, yo tengo que estar recurriendo a las actas del Consejo de Facultad, del Consejo Curricular, tengo que estar revisando actas del 2014, del 2015, entonces ya diríamos si es alta o si es buena. Y aquí en las notas, esta columna es muy importante para que nos apoyemos. Si el documento, por ejemplo, es electrónico, si de pronto tiene unos anexos que son, digamos, planos, es muy importante acá en estas notas tener en cuenta que esto nos sirve a nosotros como apoyo. Ahora, el formato único de inventario documental siempre debe de venir firmado por la persona que lo elaboró, ¿sí? O sea, la persona que está haciendo el inventario. ¿Quién lo está haciendo? Pues la persona que manejó los documentos a través de ese año o que está entregando su puesto de trabajo. Entonces, esa persona es la que debe firmar el documento. ¿Entregado por quién? Por la persona que viene y nos entrega a nosotros acá el inventario documental. Y recibido es por la persona que aquí en gestión documental le está recibiendo a usted el inventario. Ahora, hay que tener en cuenta, cuando yo hago la transferencia, yo vengo acá a gestión documental y ustedes deben de esperar a que el auxiliar administrativo o el técnico o el funcionario que le esté recibiendo la transferencia le revise y que le firme. No se vayan sin la firma de su inventario, por favor. ¿Preguntas hasta allí? Acá en el primer ítem que yo les decía, se debe diligenciar cada que se cierre una carpeta. Es un tic que nosotros les damos, es una recomendación. Si usted ya cerró la primera carpeta del año, usted ya la puede limpiar, le puede hacer la depuración, o sea, quitarle los ganchos, quitarle lo que no hace parte de su archivo, aunque yo les decía en la capacitación pasada, antes de empezar a archivar, hagamos una depuración. Entonces, si yo ya tengo mi primer carpeta, pues de una vez la puedo foliar y de una vez puedo empezar a diligenciar el formato único inventario documental. O sea, de una vez voy haciendo el inventario del archivo de gestión. Y así, cuando se les haga la solicitud a ustedes en enero para enviarla en febrero, no va a ser tan difícil para ustedes porque tienen pronto trabajo acumulado para poder cumplir con él, ¿sí? Bueno, nos queda claro lo que es el archivo de gestión, ¿cierto? Para concluir, entonces, se solicita inicio de año, lo debemos enviar del año más antiguo que tengamos, o sea, 2013 en adelante, hasta el año anterior. Y debemos enviarlo a través del correo electrónico. Ahora, no quiere decir que, porque yo lo estoy enviando a través del correo electrónico, yo no voy a dejar la documentación organizada físicamente en mi archivo de gestión, porque en un seguimiento o en una auditoría que se les realice a ustedes, se les va a ir a revisar el archivo de gestión, ¿sí? Una pregunta, si existen algunas series. Perdón, que es que me están pasando aquí una pregunta. Si existen algunas series con documentos en medio magnético que tenemos en el archivo del computador del área, ¿cómo se hace la transferencia de estos documentos al archivo central? En la capacitación pasada yo les hablaba a ustedes y en muchas capacitaciones anteriores yo les he dicho que nosotros apenas estamos iniciando en la Universidad del Quindío con las políticas del documento electrónico. Por eso, desde el año 2015 les empezamos a decir a todos, vamos a empezar
a organizar nuestra tabla de retención electrónica. ¿Por qué? Porque en las oficinas empezamos a producir muchos documentos electrónicos sin tener todavía una política de seguridad de la información. Entonces, como estamos generando mucho documento electrónico, la forma de nosotros poder, desde el área de gestión documental, poder hacerle un seguimiento a todas estas series y subseries que están electrónicas era tener una TRD electrónica en el computador de la persona que está produciendo esos documentos. Ahora, en este momento, nosotros vamos a iniciar con el proyecto del sistema de documento electrónico de archivo. Cuando nosotros estemos con este proyecto implementado, nosotros ya les vamos a dar la directriz de todos esos documentos electrónicos, cómo les vamos a hacer la transferencia al archivo central. Por ahora no podemos hacer transferencia de esas series y subseries que ustedes tienen electrónicas, no las podemos hacer al archivo central. Por eso en las capacitaciones que les hemos dado sobre la tabla de retención documental de los documentos electrónicos, les hemos pedido el favor de que los tiempos de retención de esas series electrónicas los colocáramos un poquito más amplios para dar el espacio de que nosotros estemos ya con el sistema implementado para poder hacer transferencia de esa documentación electrónica. Mientras tanto, debemos conservarlas muy bien ahí en nuestros computadores. Bueno, queda claro hasta ahí lo que es el archivo de gestión, ¿cierto? Continuamos con las transferencias documentales. Esta es una tarea que también se inicia y se solicita a comienzo de año. Nosotros en la Universidad del Quindío tenemos la tabla en este momento, año 2013, y tenemos la tabla del año 2016. O sea, en este momento estamos manejando dos tablas. Entonces, cuando gestión documental les solicita a ustedes las transferencias, tienen que mirar qué tenemos del año 2013 y qué tenemos en la tabla del año 2016, ¿sí? Entonces, cumplidos esos tiempos de una serie o una subserie, porque ustedes bien lo saben, no es que vamos a transferir todo el año 2013 o vamos a transferir todo el año 2014, no. Esas transferencias se hacen dependiendo de las fechas que ustedes dieron cuando levantamos la tabla de retención documental, cuando dijimos cuánto tiempo la va a tener en el archivo de gestión, cuánto tiempo para el archivo central, ¿sí? Entonces, por eso es que todavía tenemos en muchos archivos de gestión documentos del año 2013, porque le dejaron un tiempo de retención amplio en el archivo de gestión y apenas le vamos a hacer una transferencia al archivo central. Entonces, eso depende mucho de los tiempos que hayamos dado en la tabla de retención documental. Cuando vamos a hacer la transferencia, nosotros debemos también diligenciar el mismo FUID, o sea, el formato único inventario documental. No cambia para nada. ¿Qué es lo único que cambia? Que acá en el objeto, cuando yo voy a enviar un archivo de gestión, en el objeto voy a decir inventario, archivo de gestión, objeto. Cuando es una transferencia, entonces inventario, transferencia documental. Entonces, para hacer la transferencia, los documentos deben de venir sin ganchos, limpios, deben de venir foliados y con el inventario documental. Ahora, para las transferencias, ¿hay preguntas? Bueno, entonces ya vamos a la entrega de cargo. Cuando voy a hacer entrega de cargo, siempre debo diligenciar el formato único inventario documental. Además, cuando nos llega el oficio, nos dice que debemos diligenciar el FUID, que debemos hacer el acta de entrega de cargo y el paz y salvo. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta
que conforme yo voy a diligenciar el acta de entrega de cargo, que es un requisito para el área de gestión humana, hay un punto en esa acta de entrega de cargo que dice qué documentos manejo. Está muy relacionado con el FUID, lo que quiere decir que lo que yo relaciono en esa acta de entrega de cargo debe estar igual al FUID, ¿sí? No puedo colocar en el acta de entrega de cargo unos documentos y en el inventario relacionar otros totalmente diferentes. No se puede. Entonces, tengan en cuenta en el momento de diligenciar el acta de entrega de cargo, hacerlo conforme esté el FUID. Ahora, el pasisalvo que ustedes deben de diligenciar y llevar a las diferentes oficinas, al CRAI, a la oficina de activos y al área de gestión documental, aquí en el área de gestión documental, el pasisalvo debe de venir firmado por el jefe inmediato. Si no está firmado por el jefe inmediato, no se lo podemos firmar, porque es que este es el que nos está diciendo que usted como funcionario ya le entregó a su jefe todo el inventario documental, o sea, todos los documentos que usted estuvo manejando durante todo ese tiempo en esa oficina. Ahora, no es que digan, no, es que yo solamente entrego una carpeta porque yo aquí tengo 2 años y yo apenas empecé a abrir esta carpeta hace 2 años y esta es la que yo manejé. No, recuerden que cuando usted va a recibir un puesto, lo primero que usted debe decirle al funcionario que le está entregando es, por favor, entrégueme el archivo de gestión, permítame, yo miro el inventario documental. Y desde ese momento usted se hace responsable de todo lo que la otra persona le está entregando. Entonces, cuando usted entregue su inventario documental, es desde que usted llegó y todo lo que le entregaron. No es solamente lo que usted está haciendo en ese momento. Entonces, por eso, si el pasisalvo no llega firmado por el jefe inmediato, nosotros no se lo podemos firmar y se lo tenemos que devolver. Si el FUID no corresponde con el acta de entrega de cargo, con lo que usted está diciendo que está entregando, qué documentos está relacionando usted allí, tampoco se lo podemos firmar, porque por eso es que ustedes vienen a gestión documental con el FUID, con el acta de entrega de cargo y con el pasisalvo. Acá les traigo el ejemplo ya de lo que es el inventario documental. Lo que yo les comentaba ahora es muy importante. Aquí en estas fechas extremas colocar la fecha de inicio y la fecha final. Yo les decía ahora, si los tenemos en cajas, debemos decir que está en una caja. Y les decía ahora, de pronto yo puedo tener muchas carpetas en una caja. Entonces, si yo tengo 1, 2, 5 carpetas en una caja, yo siempre debo relacionar la caja con la carpeta. Entonces, acá en el ejemplo que ustedes ven, dice caja 1, carpeta 1. Continuamos. En esa misma caja tengo otra carpeta de actas en este caso. Entonces, caja 1, carpeta 2. Si se diera el caso que tengo otra carpeta que sería la número 3, que colocaría caja 1, carpeta número 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Acá más abajo, si bajamos un poquito, encontramos acá el ejemplo, perdón. Aquí abajo, mire que ustedes pueden observar en el ejemplo que está caja 1, carpeta 1, caja 1, carpeta 2, caja 1, carpeta 3. Y ya después terminamos con esa caja y voy a retomar la caja 2. Inicio nuevamente, carpeta 1, caja 2, carpeta 2, caja 2, carpeta 3, caja 2, carpeta 4, hasta que termine todas las carpetas, ¿sí? Hasta que ya la cajita esté completamente llenita, pero no pues que yo no pueda ir a sacar una carpeta para consultarla, no. Que yo pueda ir a consultar y sacar las carpetas sin que se me vayan a dañar las otras que están allí conservadas. Ahora, acá retomo esta línea de número de orden. Por lo regular siempre la están dejando libre.
No, este es el número de orden que nosotros debemos llevar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá me salté porque quería darles este ejemplo, pero debe ir en el orden que debe ser el código de la serie y la subserie, ¿sí? El nombre de la serie y subserie que yo estoy manejando. En el número de folios, recordemos, siempre para el archivo de gestión, para las transferencias, para el acta de entrega de cargo, siempre tienen que ir los números de folios. Voy a hacer aquí un texito, tengamos en cuenta, por favor, les decía en la charla pasada, los folios van totalmente aparte de lo que son los oficios cuando venimos a radicar los documentos. Tenemos que tener en cuenta que el oficio o el memorando va totalmente aparte de los folios que yo estoy adjuntando a ese documento, ¿sí? Soporte, papel y electrónico. No se nos olvide, ya tenemos que manejar estas dos palabras, papel y electrónico, y que en nuestra tabla de retención documental tenemos series y subseries físicas y electrónicas. Lo que les comentaba ahora, acá, la frecuencia de la consulta, si es alta, si es mediana, si es baja, y las notas. Mire, en este caso, el documento es electrónico, entonces, ¿qué debo decir yo acá? Los documentos de esta subserie documental se encuentran en serie digital ubicada en el disco de computador número 5, área gestión documental. Mire que todo esto va relacionado con el manejo del archivo de gestión. Yo creo que esto que yo les acabo de leer, las que manejan la hoja de cruce de información ya están muy familiarizadas con este texto, porque esto es lo que nos dice a nosotros donde yo voy a encontrar la información. Y esto mismo es lo que tiene que quedar en el acta de entrega de cargo cuando ustedes la están diligenciando. Cuando ustedes dicen, no, es que yo no manejo nada físico, yo todo lo manejaba electrónico. Sí, pero son funciones que usted desarrolla allá en su oficina y si son electrónicas deben de hacer parte de la tabla de retención documental y debe quedar aquí donde las vamos a encontrar. Pues por eso es muy importante. Yo les decía a ustedes, el archivo de gestión lo maneja la secretaria, pero lo debe conocer muy bien nuestro jefe. Para en el momento que no estemos nosotros en la oficina, el jefe, si necesita una información, pueda acceder a ella sin ningún problema. Para eso es la tabla de retención documental, para que nos agilice a nosotros la búsqueda de la información. ¿A través de qué? De la organización que nosotros le damos al archivo de gestión. Bueno, ya terminando con lo que es el inventario, ya entonces tocamos la tabla de retención y el inventario, que eran los dos instrumentos archivísticos. Estas dos que yo le voy a hablar ahora, que es la hoja de cruce de información en los archivos de gestión, son herramientas que nos ayudan a nosotros a tener organizado el archivo. Entonces, ¿qué es la hoja de cruce de información? Nos dice que es el formato que permite hacerle trazabilidad a los documentos, ¿sí? Y que no están reposando ahí en esas carpetas físicas y que hacen parte de nuestras series y subseries. Entonces, si yo tengo los documentos en físico, pero esa carpeta la tengo vacía porque la maneja mi jefe o porque la maneja el ingeniero o porque la maneja el abogado, entonces yo hago la hojita de cruce de información y voy a colocar en el texto. Esta es la hojita que nosotros les enviamos a ustedes de hoja de cruce de información y ustedes la deben diligenciar con el código, con la serie o subserie y con la observación. Entonces aquí en la observación ustedes dicen, la subserie documental se encuentra en el archivador número 1. Recuerdan que yo les decía que los archivadores de gestión, si nosotros estamos manejando 1, 2, 3, 4 archivadores, porque hay oficinas que manejan muchos archivadores, o si tienen archivadores rodantes, debemos enumerarlos, debemos decir archivador 1, archivador 2, archivador 3. O si son rodantes, entonces módulo 1, módulo 2, módulo 3.
Entonces decimos archivador número 1, gaveta 2, no es decir archivador número 1 porque las gavetas, los archivadores, perdón, siempre vienen con 2, 3, 4 gavetas. Entonces, ¿en qué gaveta es donde yo voy a encontrar esa carpeta? Ubicada en la Secretaría del Área de Gestión Documental. Allá voy a ir yo a encontrar esa serie. Y si es electrónica, entonces voy a decir la subserie documental se encuentra en la TR digital ubicada en el disco D. Recordemos que siempre debe estar en el disco D, no en el escritorio del computador, ni en el disco C, no, solo en el disco D del computador. Número 5, área de gestión documental. Y esta es la hojita de cruce de información que nosotros les enviamos a ustedes siempre a su correo electrónico para que ustedes la tengan allí y la puedan diligenciar, imprimir y llevarla a la carpeta. Esta hoja de cruce de información ustedes no la van a encontrar en el sistema. No, esta es que nosotros se las enviamos, ustedes cuando no la tengan, no la solicitan y nosotros con mucho gusto se las enviamos nuevamente. Hoja de control de expedientes. Esta es la que a veces causa un poquito de dolor de cabeza en el manejo de los archivos de gestión. Entonces, yo les decía, es muy diferente la lista de chequeo a la hoja de control, ¿sí? La hoja de control, como yo les mencionaba al inicio, está soportada en una normativa del Archivo General de la Nación, donde nos dice que debemos manejar la hoja de control para todos los expedientes o una unidad documental compuesta. Entonces, cada que yo abra un expediente, acá les estoy dando ejemplos, las historias laborales, las historias académicas, todo lo que son contratos, procesos disciplinarios, procesos jurídicos, todos estos expedientes deben de llevar una hoja de control y es esta la que encontramos ahí en el ejemplo y esa sí hace parte del sistema. Entonces, cada que nosotros vayamos a abrir una carpeta de un expediente, debemos llevar esta hoja de control. Debemos, al inicio, cuando nosotros empezamos con la hoja de control de expediente, habían muchos contratos, las historias laborales, las historias académicas, donde teníamos información de muchos años. Entonces la hicimos en el computador. Pero cuando ya se llegó a la fecha en que se inició con la hoja de control, entonces se empezó a llevar a mano. Entonces, ¿qué hacemos? Cada que nosotros vayamos a integrar un documento a esa carpeta de expediente, debemos diligenciar la hoja de control. Siempre. No lo deje para lo último porque por eso es que muchas veces cuando vamos a revisar los archivos de gestión encontramos la hoja de control entre la cuarta y quinta línea y resulta que la carpeta prácticamente ya se va a cerrar porque ya cumplió sus 200 folios. Ahora, si yo tengo un expediente y ese expediente me lo conforman varias carpetas, yo hago la foliación continua, o sea, termino en el folio 200 o 195 o 198 y abro la segunda carpeta y continúo 201, 202 o 196, 197 donde haya terminado. Pero también le abro la hoja de control de expedientes. Este es el ejemplo que les traemos de cómo se debe diligenciar el expediente. Siempre lleva la fecha, número de radicado. Muchas veces los documentos que nos entregan no tienen un radicado, entonces le vamos a colocar no aplica. Vamos a hacer la descripción del tipo documental. Vamos a decir en qué soporte está, ¿cierto? Y el número de folios. Entonces, en el ejemplo que les damos acá, el primer documento dice que tiene 13 folios, o sea, está del 1 al 13. Cuando vamos a registrar el segundo documento, continuamos en el número 14 y vamos a decir que está del 14, tiene tantos folios, entonces está del 14 al 25. Y así sucesivamente. Vamos iniciando con el número después del folio que vamos quedando. Y así la debemos diligenciar.
O sea que cuando yo cierro el expediente en la hoja de control, si me dice que el último documento, el folio es el 195, cuando yo abra el expediente en la última página debe estar el folio 195. ¿Inquietudes? Muchachos, como les dije, esta charla sí era corta porque era una continuidad de la charla que tuvimos la semana pasada, pero era importante que tocáramos estos dos temas porque, como yo les decía al inicio, es el pan de cada día en el manejo del archivo de gestión. Muchas gracias por la atención. Cualquier inquietud que haya surgido de la capacitación, bien pueda nos llaman o se acercan al área de gestión documental, que con mucho gusto los estaremos atendiendo. Un feliz día para todos. Bueno, a Maribel, muchas gracias por la capacitación. A todos ustedes, muchas gracias por la asistencia a esta capacitación. No se me retiren todavía, por favor. El día de mañana tendremos una capacitación sobre el Estatuto Anticorrupción, medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción. Esa capacitación será orientada por la Oficina de Asuntos Disciplinarios a la misma hora, a las 9:30 de la mañana. De nuevo, muchas gracias a todos y muchas gracias a la jefe Maribel. Pienso que la capacitación fue demasiado clara para todos nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto, Marta Liliana. Entonces, mira,